Lo que habíamos señalado ya cuando hicimos la convocatoria en el cartel, vamos a desgranar de entrada lo que hemos dado en llamar el síndrome COVID, que no tiene que ver con la visión médica de la enfermedad del COVID, sino el síndrome es todo lo que esto ha causado en nosotros, tanto la gente que lo ha pasado como la que no lo ha pasado. Los problemas fisiológicos, los problemas de recuperación, los problemas respiratorios de riñón y tal, ahora los iremos desgranando. Y también los emocionales, que hace un momento tú y yo estábamos comentando, ¿no? Gente que incluso no ha tenido ninguna patología de la enfermedad, pero está teniendo patologías de origen personal y social al respecto de todo lo que está envolviendo una enfermedad. ¿La hayas pasado o no la hayas pasado? Sí, Pero primero sí quería saludar y agradecer, sobre todo a una persona que nos ha insistido mucho, porque hasta ahora nunca lo habíamos hecho, de abrir esto que hemos hecho del Bizum, ¿no? Que nos ha pedido que estamos dando muchísima ayuda, muchísimo apoyo y no lo estamos haciendo en consulta, lo estamos haciendo así porque hasta ahora no podíamos trabajar y insistían en cómo nos lo podían agradecer, cómo podían económicamente contribuir y tal. Y siempre hemos dicho que no, porque nosotros no nos dedicamos a esto, nos dedicamos a osteopatía en consulta. Pero ella nos dijo que hiciéramos esto, lo miré y lo hemos puesto, ¿no? Un Bizum, hay un número de teléfono al que se puede hacer si tenéis la aplicación del móvil, enviar la contribución que queráis o ninguna, o sea, nosotros lo vamos a hacer igual, no es ese nuestro interés siempre ha sido vuestra salud, pero para los que queráis tomar esto como el que va al cine y paga una entrada, pues bien está en estos momentos que nos apoyemos todos los unos a los otros. Así que supongo que hablo también en tu nombre, si agradezco ya de entrada esa insistencia y esas ganas de colaborar y apoyarnos en todo lo que estamos haciendo. sí, la verdad es que también aprovecho yo para agradecer y también me lo han comentado, ¿no? Porque también hay muchas personas, muchos oyentes de las charlas que después de las charlas nos han llamado personalmente y nos han comentado su caso, hemos estado hablándoles y, bueno, dándoles consejos sobre qué hacer, o no podíamos tratarles, qué hacer o qué pueden hacer para poder mejorar lo que mejorar y evolucionar en su dolencia, en sus problemas y demás. Y bueno, o sea que también me han dicho, oye, ¿cómo te puedo pagar y tal? Pues oye, pues esta es una buena oportunidad. Que lo que sientan y lo que sientan desde el corazón. Sí, sí. No, no, independientemente, no vamos a echar al que no contribuya. No, por favor. Simplemente el que sienta que tiene que hacerlo y tal, tampoco impedir el que la gente no pueda hacerlo, ¿no? Porque a veces también te rechaza tomar algo el beneficio. Esto, de hecho, lo aplico como anécdota mía personal, cuando empezaba hace muchísimos años que empezabas a estudiar el quiromasaje a la vez que hacíamos el primero la osteopatía, te acordarás, Sí, hace años en Barcelona. Pues claro, tratabas a la gente voluntariamente para tú practicar, pero la gente tenía beneficio de eso. Y una paciente también me lo hizo ver, ¿no? Porque dice, es que si yo voy a otro sitio, voy pagando y no me hacen todo lo que tú haces y no me sienta tan bien como lo que tú me estás haciendo, luego no siento que me lo pueda quedar porque no te lo estoy pagando. Y dije, bueno, pues lo entiendo perfectamente. Así que te lo agradezco y si tú sientes que como parte del compromiso hacia la persona tienes que hacer esto para tú además poder quedarte con lo que recibes, lo entendí. Yo sí lo entendí emocionalmente muy bien y de hecho yo lo hago. O sea, recibir cosas sin que tú puedas contrarrestar de alguna manera a esa persona o a otras, pero no necesariamente cuando hacemos algo, cuando nosotros ayudamos a una persona y sana, no solo es para ella, para su familia y para lo que esa persona puede hacer por otras. sí. Así que bueno, hemos abierto esa línea, ahí queda, ¿vale? El número está en la descripción de la convocatoria y luego ya lo diremos al final de la charla y ya está. Claro, ¿Vale? Así que, dice una ¿quieres persona decir algo más? equilibrio entre el dar y tomar en constelaciones. Yo aprendí también que, porque yo daba, pero no, yo no sabía recibir. Y cuando a mí me decían, No. yo también, cuando yo empecé, yo incluso pues iba a domicilio y tal, haciendo osteopatía, y estaba estudiando, pero claro, y no cobraba. Y una persona me dijo, es que tú para poder dar necesitas ahí Recibir, ¿no?
claro, recibir. Entonces ahí cuando he aprendido a recibir para poder dar desde un punto más sano. O sea que bien, estupendo. Pues nosotros vamos a seguir dando, ¿vale? Vamos a dar a tope. Entonces retomamos lo que decíamos del síndrome COVID, ¿vale? Lo hemos denominado así. Respecto a las terapias naturales, ahora ya estamos hablando de gente que no está en temas, no está en los hospitales. Eso ha quedado fuera de nuestras manos. También hemos apoyado y seguimos apoyando al personal de enfermería, a muchos médicos que están desconcertados con todo lo que está pasando, que no saben cómo cuidar su salud con medicinas porque no pueden, porque no saben qué es eso que está pasando. Y a ellos, a sus familias, o sea, ya hemos apoyado el proceso de asistencia a la gente en los hospitales y a las emergencias. Pero ahora en nuestra mano está el síndrome. El síndrome, la diferencia entre enfermedad y síndrome es un grupo amplio de síntomas variados que un grupo de personas tienen respecto al sufrimiento de un tema, pero no tienen que ver con una reacción directa con la enfermedad o con un virus o una reacción viral, bacteriana, sino un grupo de consecuencias de amplio rango, pero en las que un grupo amplio todos tienen esas dentro de ese menú. Por eso se le llama síndrome y no sería una enfermedad. Así que nosotros tomamos desde las terapias naturales, ahora sí, por fin, podemos tener la iniciativa, se nos ha prohibido trabajar y eso ha privado a mucha gente de conservar su salud, incluso de poder recuperarla. Hay mucha gente que está muy fastidiada, eso lo sabes, tú te lo has dicho a ti, ¿no? Sí. Sí. Por eso hemos estado haciendo asistencia casi telepática a la gente para poder ayudarle, cuando no tiene ningún sentido. Entonces ahora tomamos esto bajo el nombre del síndrome COVID, todas esas patologías que ahora vamos a ir desgranando, porque no son pocas, que tiene la gente y cómo vamos a ir incidiendo en cada una de ellas. Vale. ¿Qué te parece? Pues yo quiero aportar también que desde el día 3 de mayo, es decir, el pasado domingo, salió publicado en el BOE que nosotros ya podíamos empezar a trabajar a partir del día 4, es decir, este pasado lunes. Entonces he empezado, por suerte, yo empecé el lunes y empecé tratando a personas y fui tocando cuerpos, ¿no? Que no había podido tocar cuerpos, he tocado cuerpos que han pasado el COVID, otras personas que no lo han pasado. Y te voy a comentar una cosa. Coincido con lo que tú me dijiste también, que cuando te viene una persona que ha tenido el COVID, tienen todos los sistemas del cuerpo, el sistema circulatorio, respiratorio, linfático, cardiovascular, el sistema osteoesquelético, el sistema excretor, tienen todos los sistemas descompaginados. Es como que tienes una orquesta de músicos y están todos tocando a su bola, no hay un algo armónico. Eso coincido porque tú me lo dijiste y también lo vi. Pero también lo que me di cuenta es que el tejido estaba como retraído y como seco, como si estuviese sin vida. Es como, a ver la sensación... cerrado y deshidratado, desvitalizado. Y la sensación era como un cadáver, o sea, pero yo no entendía nada. Entonces, nosotros nos dedicamos a escuchar el cuerpo. Empecé a preguntarle al cuerpo y lo que hay ahí es que lo que yo he visto es que hay una mezcla de varias cositas. Por un lado, es el tema de no salir de casa, es decir, por más que tú estás haciendo deporte en casa, te sientes encerrado, encerrada. Es decir, no estás sintiéndote con la libertad de poder salir y aunque parezca una tontería, pero el hecho no es lo mismo hacer deporte en el salón de casa que hacerlo en un gimnasio. Al aire libre. Al aire libre. Por ejemplo, en la playa o en un sitio donde es una piscina abierta, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, pero para esto, para el cuerpo, para la mente. Entonces, por un lado viene eso, entonces la sensación de no poder salir, la situación de hacinamiento, de estar ahí que no puedes, que quieres y no puedes. Por otro lado es la falta de contacto con el otro ser humano, la falta de contacto con el ser humano. Es decir, es importantísimo mantenernos en contacto. Hoy en día nos estamos comunicando muchísimo a través de la informática, pero no es lo mismo. No es lo mismo que llegar y ver a una persona, darle un abrazo. Yo hace muy poco, lo tengo que decir,
yo fui a visitar a mis padres, que ya podía, y la verdad es que mi madre se me echó encima y me dice, es que necesito Claro, darte un abrazo. Y fue como sanador, es decir, dije, ostras, sí, sí. y yo me di cuenta que dije, oye, es que realmente el ser humano es un ser de compañía que necesita ser De contactos. tocado. Somos de manada. Nosotros no somos con los reptiles, que ponen los huevos en un sitio y los dejas ahí. O sea, cuidas de tus crías, cuidas de tu familia, te integras. Hay diferentes papeles dentro de la familia que nos interconexionan. Y además, referido a esto, precisamente hoy he tenido que aclarar a una persona porque estaba como bastante equivocado con el tema del contagio. Porque me decía que lleva todo este tiempo, pues a lo mejor yéndole a llevar comida a su madre, pero ni siquiera la tocaba y no la abrazaba por el miedo del contagio. Digo, cuidado con eso, ves contagiándola, porque tú le puedes contagiar el virus, pero si tú ya lo has pasado, porque es una persona que trabaja de cara al público, tú ya has generado anticuerpos, entonces contágiale los anticuerpos. Porque si una persona se pasa en aislamiento desde el primer día que se decretó, no ha salido ni ha tenido contacto con nadie, y sale 3 meses después, es tan vulnerable como al principio. Oh, Es tan vulnerable como al principio. Todos los que están fuera lo habrán pasado, estarán inmunizados y esta persona estará tan expuesta como el primer día. Es decir, cuidado con eso porque estás debilitando, en este caso, a tu madre. O sea, le estás dejando como el primer día que la encerraron y cuando la expongas y la saques fuera, estará sin defensa ninguna en un grupo humano que ya no considera esto como pandemia o efecto porque está en una inmunización de grupo y esa persona está débil. Es como, no sé, como si tú aparecieras en una isla donde todos han pasado una enfermedad y tú no la has pasado. Llegas a aquella isla y la vas a contraer. totalmente. Porque entendamos bien lo que es el contagio y entendamos bien lo que es la inmunización. Porque a veces estás oyendo a las autoridades médicas que explican una cosa y la contraria. Sí. Yo es que he dejado de oírlo porque es que me chispa la cabeza. Una cosa también que ellos dicen y nosotros decimos, porque si conoces al cuerpo, esto es de lógica, que nuestro sistema inmunológico necesita estar en contacto con virus y bacterias porque a través de eso el sistema inmunológico se mantiene alto. Si eso no le das, el sistema inmune empieza a deprimirse, es decir, no crea anticuerpos de esos virus y bacterias. Entonces, si no creas anticuerpos, el sistema inmune se deprime. Entonces, lo que le pasa a esa señora es que está en un ambiente aislado, podríamos decir, desinfectado, lo que sea, que cuando sale a la calle, a ver, es lo que pasó con los niños. ¿Qué pasó cuando empezaron a salir los niños? Que de repente, pues unos tenían algún día fiebre, otros días vómito, otros días... Alguna tos, un día de revuelto el estómago, tal, un día. Un día. ¿Por qué? Porque el cuerpo, el sistema inmune entra en contacto con los agentes externos, empieza a reaccionar ante eso, hay una reacción biológica del cuerpo hasta que se crea el anticuerpo y ya se cura. Eso es lo normal, eso es lo que pasa siempre, un día. Lo que no es normal es que de repente esté una semana con eso. Eso no es normal. Ahí sí ya hay que utilizar otros métodos para ayudarle al cuerpo a que se sane de ese virus, esa bacteria. Pero hay que permitir al cuerpo que se pueda exponer. Un poco digo yo en plan de que se vaya. Yo le he hecho recordar a esta persona, porque ya tenía una cierta edad, digo, te acordarás lo que hacían cuando nosotros éramos pequeños. Cuando uno tenía la varicela, o cuando uno tenía el sarampión, o cuando uno tenía la gripe, ¿qué hacían? A todos los niños nos metían en la misma habitación. Ese. Yo tengo una Porque la familia, como un ente de funcionamiento y un ente económico, no se podía permitir ir teniendo a la gente enferma paulatinamente, sino que necesitaba que si la pasamos todos juntos. ¿Y qué ocurría? Pues que si éramos 3 hermanos en mi caso, o si éramos varios primos metidos en el mismo sitio, pues igual de 5 la pasaban 2, 3 como mucho, y 2 se inmunizaban al resto de los demás. Es decir, 5 pacientes inmunizados con anticuerpos cuando solo lo han pasado 2 o 1,5. ¿Sabes? Y esto se hacía, esto se ha hecho de toda la vida. ¿Por qué ahora no se puede hacer con esto? O sea, vale que esto es algo más peligroso. Cuidado las personas de riesgo. Cuidado si estás enfermo, no vayas a toserle a la gente por ahí. Eso sí. Pero de ahí a mantener a una persona aséptica hasta que luego la vuelves a echar a la calle, la estás exponiendo. O sea, tenerlo muy en cuenta. Si aisláis a vuestros familiares tanto que no tienen contacto hasta el día que salen, aquel día va a ser como el día 1. ¿Vale? Esto no es un pensamiento esotérico, esto es algo médico. Esto es de contagio, de biología, de virus y fabricación de anticuerpos. Bueno,
Si te parece, vamos exponiendo un poquito todo lo que estamos metiendo bajo la denominación esta de síndrome COVID, todo lo que nos estamos encontrando. Digo un poquito más con lo que yo estaba diciendo. Otro Sí, aspecto que hace que haya notado que el tejido se haya, como sentía que el tejido estaba reseco, estaba sin vida, estaba sin movimiento, era que también la persona, ese miedo del que hemos hablado, el miedo a, por ejemplo, a exponerme a la calle, al contagiarme, al morirme biológicamente, el miedo, el miedo a la muerte está muy relacionado con las patologías de pulmón. A ver, entenderme esto. Esto estoy hablando ya de programación biológica. Los pulmones es donde insuflas y entra el oxígeno. El oxígeno es la vida para el cuerpo, sin oxígeno te mueres. Por lo tanto, muchas cosas que vengan mentalmente de tengo miedo inminente a la muerte o algo que represente para ti la muerte, por ejemplo, imagínate que alguien pierde un trabajo o una persona querida y para esa persona representa eso la muerte. Pues eso va a afectar a los pulmones. Entonces, lo que yo me he dado cuenta es de que el miedo ese que tenemos, incluso cuando íbamos a tirar la basura, que a veces a lo mejor alguien chillaba o decía algo y tú ya te asustabas diciendo que he hecho mal, ese miedo a salir, el miedo a hacer las cosas mal porque es que no te dejan salir, no te dejan, ese miedo está en el tejido. Y eso es lo que yo he notado, como que el tejido se ha ido agarrotando. Entonces, yo lo que recomiendo es que la gente se dé el permiso mental de sentirse libre. Y una de las maneras, uno de los ejercicios que pueden hacer en casa, y yo recomiendo más que en casa, es más, en casa no, porque ya has estado mucho tiempo en casa. Entonces, cuando salgas a la calle, lo que recomiendo es que hagas una expresión corporal o que vayas a algún lugar, a algún sitio, como por ejemplo a Monse Costa, que hace también con los centros energéticos, hace cosas. Sí, centros de energía, que con movimiento, con danza y tal, viendo las diferentes partes del cuerpo que coincide con lo que hicimos del reseteo de plexos. Además del reseteo, esto sería una activación de los plexos. Volverles la energía y la vibración a cada una de las zonas del cuerpo. Entonces, eso es. Lo que yo te invito es que con música, ponte música y date, primero antes que nada es, siente tu cuerpo, escúchalo y te dices, me doy el permiso de sentirme libre. Y de ahí, déjate fluir, es decir, mover brazos, cuello, cabeza, piernas. Claro. No tiene que ser un baile, una coreografía, tiene que ser una expresión libre para que de repente todo ese miedo fuera. Eso te lleva a ocupar tu espacio. Cuando estés en la calle no te muevas encogido, coge tu espacio. La gente va a respetar tu espacio. De hecho, ahora más que nunca te van a dejar. Bracea, muévete, amplía los brazos, no andes encogido, no andes encorvado, ten conciencia de tu cuerpo. Porque eso, sumando a esto que decías, una observación, es diferente cuando tenemos una presión externa, porque esa presión externa te puede comprimir. Pero luego si tú además tienes miedo de salir fuera, tú te comprimes internamente, te acortas, te cortas de hacer cosas, te cierras. Entonces tienes una presión externa de no debes salir, las prohibiciones, los horarios, quédate en tu casa como un combate, esto lo vamos a vencer entre todos, tal. Eso es como una guerra. Entonces hay un miedo fuera que te invade. Y tú además tienes un miedo dentro a no salir, no coger tu espacio, no respirar. Entonces son dos presiones que inciden sobre tus células. Que inciden sobre tus células, inciden sobre tus tejidos, sobre tus órganos y sobre tus sistemas. Totalmente, totalmente. Y lo que vais a sentir es o a lo mejor ganas de reíros o a lo mejor ganas de llorar. Pues daros el permiso desde esa libertad a soltar lo que tengas que soltar. Es que llevamos 2 meses aguantando, ¿vale? Y es normal. Y a lo mejor ni lloras ni ríes, no pasa nada, pero tú mueve el cuerpo, o aunque no sientas nada, tú mueve el cuerpo, que después de unos minutos da vueltas, siéntate, haz lo que tú creas conveniente, nada estipulado, para que te sientas libre de repente. Claro. Otra cosa también... no solo actividades deportivas, porque a veces salgo a correr y parece que estás huyendo, depende de cómo corras. O sea, sal a correr disfrutando. Disfruta de los colores. La verdad es que la naturaleza se ha limpiado muchísimo sin estos meses sin el ser humano. Hay que disfrutar de eso. Si sales a andar, respira. No salgas corriendo 1 hora y corro y vuelvo, porque parece que te persiguen y luego el resultado no sea tan placentero como estabas esperando. Totalmente. Y viendo en esto que decías.
Totalmente. Haz lo que tengas que hacer de la libertad, pero yo de verdad invito a que hagas eso en el exterior, en la calle, fuera, en un sitio abierto. Otra cosa que también he notado, Francisco, es que eso está muy relacionado con la musculatura lisa, es decir, con todos los órganos que son los intestinos y demás, toda parte del sistema digestivo. Lo he visto muy retraído y tirando hacia arriba, es decir, como que estoy aguantando, Encogiéndose. encogiéndose. Y eso Sí, tiene. intentando ocupar poco espacio. Eso también viene vinculado con la respiración, ¿no? Cuando un cervatillo, un animal está en peligro, lo que hace es cortar la respiración e intentar o sea, ni se te oiga ni se te vea. Entonces, con eso retraes todo. O sea, dejas de incluso que no latan tus células. Bajar tus pulsaciones, tu ritmo de respiración, que no se te vea. Sí. Y eso mantenido tantos meses tiene este efecto que estás diciendo tú sobre el cuerpo, ¿no? Como, no sé, como si estuvieras en una prensa. Eso es. ¿Y sabes de dónde viene? Esto viene nuevamente de la idea de no quiero cagarla. No quiero, por ejemplo, dices, ostras, que solo tengo de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Ostras, que son las 9:05 y que no llego. O sea, no quiero cagarla, no quiero estropearla, no quiero salirme de la norma o de lo estipulado o de lo que yo puedo hacer. Entonces ahí eso lo que hace es retraer el tejido. Empezamos por el plexo solar, lo retrae y empiezan a haber problemas digestivos. ¿Vale? Por eso es que también nos hemos encontrado muchos problemas digestivos, ardores y tal, porque está todo retraído hacia arriba. Yo simplemente, cuando he estado en consulta, simplemente he ido estirando un poquito y al ir estirando un poquito, Claro. directamente ha ido información al cuerpo, a la cabeza y ha soltado bastante. Sí, para entenderlo bien, ya lo hemos explicado alguna vez en otras charlas, pero tenemos que entender que nosotros estamos compuestos de unidades. Esas unidades son las células. Nosotros nacemos de una célula inicial, que es un óvulo, y otra célula que se funde con ella, que es un espermatozoide. Esa célula, como todas las células, el óvulo ya tiene su respiración. Es decir, cuando ingresa nutrientes y sustancias y cuando los expulsa es una respiración. Se dilata, se encoge, se dilata, se encoge. Ese movimiento permanece dentro de nuestro cuerpo cuando nos vamos reproduciendo. En la parte primigenia, lo que nosotros en osteopatía llamamos el MRP, el movimiento de respiración primaria, queda registrado en el sistema nervioso central junto con la meninge que lo recubre, que sería como una funda de la corteza de una célula. Y sigue con ese mismo movimiento y además con esa misma cadencia. Unas 8, 12 veces, 12 ciclos de llenar y vaciar por minuto. Pero eso está compasado con toda la respiración de nuestras células. Entonces, si nosotros frenamos nuestra respiración pulmonar por miedo, a la vez, en pequeña o en gran medida, estamos frenando la respiración de nuestras células. De ahí esa deshidratación, esa falta de movilidad y esa sensación de agarrotamiento y de anquilosamiento. Sí, todo esto sin haber estado en contacto con ningún virus. O sea, esto que estamos hablando es simplemente por estar en contacto con la situación que estamos viviendo. Claro, totalmente, totalmente. Así que a moverse desde la libertad. Sí, sí. Tampoco estamos Bailar, gritar, revolcaros por el suelo, tener una pataleta, lo que queráis, agitaros. Y cualquier actividad que hagáis, hacerla desde el disfrute. Si sales a correr, no huyas, corre. ¿Vale? No intentes estar el menor tiempo posible haciendo la actividad para volver a tu sitio seguro, a tu madriguera. Respira, muévete, coge tu espacio, disfruta, saluda a la gente, aunque lleven mascarilla. Yo esto lo estoy haciendo a rajatabla. Saludo con una sonrisa a todo el mundo. Lleven mascarilla o no lleven mascarilla, los conozca o crea que los conozco, es igual. Todo el mundo merece un saludo. Buenos días a todos, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hey, una sonrisa a todo el mundo, por favor. Seamos humanos con los demás. No seamos hoscos y nos apartemos. No lo mires a los demás como un peligro. No lo hagas. Algo que veo de todo. Porque si no, acabas sintiendo que eres un peligro tú y que son un peligro los demás. Sí, claro, lo que proyectas recibes. Algo que yo sí he visto que ha sido positivo es que yo ahora veo a la gente, obviamente la gente que no conozco y voy por la calle, no voy a todos los que me cruzo, pero por ejemplo, hace poco fui con mis hijos a la playa, al paseo marítimo, estuve en la playa y éramos muy pocos, es decir, eran mis hijos, yo, la perrita y pasó otra familia y luego dos más. Pues la gente, a pesar de que no te conocen, es como que quieren saludarte, es como que ha habido un acercamiento del ser humano entre nosotros con todo esto que ha pasado. Eso sí lo veo positivo. Aprovechar esto que dices tú y, oye, saludar, no abrazar, pero a saludar. Saludar a todo el mundo. Cambiemos, porque a veces pasas con la gente y no te saludas. Da lo mismo, sé educado, brinda una sonrisa a los demás. Por favor, yo lo voy a hacer. O sea, yo solo recomiendo cosas que yo hago y yo lo hago.
Y o sea, actúa local, ¿no? Aunque pienses global, actúa local. eso es. Y si tú tienes tus valores de saludar porque para ti es correcto, o sea, sé coherente a tus valores y saluda, por más que no te saluden, o por más que no. Vamos a aprovechar para saludar a Ana Campi, que acaba de unirse ahora, que venía un poquito más tarde. Hola, ¿Sí? Ana. Nos ha dicho hola. Hola, Ana. Luego vincularemos. Es buen momento para decir que hemos intentado hacer una charla a tres, que queríamos hacerlo a través de YouTube, para que pudierais conectar todos al canal y pudiéramos hablar los tres a la vez para volver a retomar el tema de dental, de las emociones. Pero yo doy hasta donde doy, lo he intentado, no lo he conseguido. Así que si de los que nos estáis viendo hay alguien que sepa cómo se hace, en privado, por favor, me lo decís y a ver cómo podríamos hacer como una charla igual que esta que estamos tú y yo, pero entre tres en YouTube o tal. Porque iría bien ir invitando más gente y trayendo muchas cosas. Ay, dice que estaba desde el principio, yo no lo había leído. Vale, pues perdona, te he visto ahora al decir hola. La pobre Ana. Bueno, para los que no han estado en la charla que la semana pasada hicimos Ana y yo, fue una charla relacionada con, ella es odontóloga y especializada en decodificación dental, y estuvimos haciendo una charla desde la relación entre lo que son los dientes y lo que es a nivel osteopático, estructura general del cuerpo. Y de ahí pues estuvimos hablando de las emociones, porque ella está especializada obviamente en hacer una lectura, por así decir, una interpretación, depende de las patologías que hayan en la boca de una persona, se puede saber qué es lo que ha vivido o está viviendo esa persona, ¿no? Entonces, estamos hablando de eso, de las emociones, cómo influyen en el tejido. Por eso queríamos haber hecho una charla 3 para introducir cada uno de estos temas, porque nos parecía interesante aportarlo, ¿no? Porque además, como aquí en Barcelona también estamos haciendo masterclass respecto a todo el sistema craneosacral, craneal y maxilofacial, respecto a cómo manipularlo y cómo los dentistas pueden ahorrarse mucho trabajo y muchos problemas con suaves técnicas que ellos puedan utilizar en el sillón, pero que también sepan cuándo igual que nosotros sabemos cuándo hemos de derivar a una persona al dentista, ellos también sepan cuando hay un problema que les va a imposibilitar hacer un buen trabajo y mandárnoslo a nosotros. Y es algo bastante interesante y además coincide mucho con todo esto de las emociones. Así que no hemos desechado la idea y vamos a intentar hacerlo. No, de todas maneras, en esta charla vamos a hablar un poquito también de los dientes y de la relación entre los dientes y el cuerpo, y también ahí va a estar de manera activa Ana en el chat. Yo incluso di la idea de a lo mejor de que se viniese Ana, porque vivimos en la misma ciudad, de que se viniese a mi cámara y estamos los dos en una cámara y Francisco es... 2 contra 1. Pero no pudo ser, pero seguimos insistiendo, porque yo estoy seguro que se podrá hacer. O sea que si no es la semana que viene, yo encantado la semana que viene. Pues si no la semana que viene... Sí, vamos a intentarlo, no lo descarto, me apetece mucho. Entonces vamos a retomar lo del síndrome COVID, si te parece. Vamos a empezar a desgranarlo un poquito desde el punto de vista de las diferentes patologías de quien sí ha pasado la enfermedad en mayor o menor grado. ¿Vale? Entonces, ¿qué tipo de patologías o de consecuencias, que no son todas quien las padece, pero sí dentro del menú que hay quien tiene varias, incluso algunas que parece que son contrarias unas con otras? Una de las que preocupa bastante es la pérdida del gusto y del olfato. ¿Vale? Aquí inciden dos cosas. Una, que cuando tenemos el riñón lleno de residuos o colapsado o hay piedras de riñón, a veces en la mucosidad podemos ver como rayitas de sangre, como sangre seca y parecer anosmia, es decir, no tengo olor. No tengo olor y al perder el olor pierdes parte del gusto también. Eso por un lado, respecto al riñón. Pero también puede ser respecto al sistema nervioso, porque también sabemos que todos esos dolores de cabeza, esas migrañas que estaba pasando a la gente, esas fiebres altas, lo que han hecho es dañar o, con esto que decíamos, de secar o dejar sin respirar ciertas partes del sistema nervioso, como pueden ser las neuronas mitrales, que son las que interpretan la información olfativa. A su vez también toda la zona de la garganta, que ha padecido mucho debido a graves irritaciones, todos los nervios que cogen la información de la deglución de las papilas gustativas y el funcionamiento de la lengua, no solo por ese efecto que decimos a nivel químico con el riñón, sino también a nivel
de sistema eléctrico, también nos puede estar fallando por ahí. Luego, una cosa que hemos descubierto, esto lo aporto también para quien trabaje en hospitales y tenga contacto con la medicina, para que lo tengan en cuenta, que es este síntoma que se está viendo en los pies, que se amorata la piel. Incluso hay gente que ha sufrido alguna amputación, que se creía que es, o se cree que es por mala circulación, que es parecido a lo que llaman el síndrome de Kawasaki, que es esa muerte de los tejidos en estas zonas de aquí, de la nariz, zona de las orejas, puntas de dedos en las manos y en los pies. Pues tratando ya directamente a pacientes hemos visto una cosa muy interesante, que no es la sangre, porque concretamente en esta paciente lo pudimos ver muy claro, que ella ya tenía la sangre muy limpia porque se está cuidando desde el principio con todos los consejos que dimos, la vitamina D, la vitamina C, la artemisa para limpiar la sangre, el romero para fortalecer las células, la sal, exactamente, la verbena y la ortiga para limpiar el riñón y el bazo. O sea, su sangre estaba muy bien, sin embargo arrastraba durante semanas esta sintomatología en los dedos. Así que finalmente la hemos podido ver y lo que hemos visto que no es la sangre estaba bien, estaba circulando bien. Entonces, al observar el vaso, la sangre en el vaso, porque tenemos que explicar a quien no lo sepa que nuestros vasos sanguíneos necesitan sangre para estar vivos, pero no cogen la sangre del interior del tubo, la que transportan. Podrían transportar horchata, les da lo mismo. No cogen la sangre de ahí, sino que la cogen a través de un vaso propio que nutre a esa arteria. Y ese vaso lleva un nervio, o sea, bien que controla cuánta cantidad de sangre y el flujo de sangre que tiene que haber dentro del vaso, de las paredes, de la manguera. Pues era esto lo que estaba mal. O sea, es esto, y tengo ganas de comprobarlo en más pacientes. Al no recibir la orden correcta, estos vasos no estaban haciendo la función y parecía igual que cuando es un problema circulatorio. Pero no era un problema circulatorio de la sangre, sino de los vasos. Una vez repusimos esto, los pies recobraron el color en el mismo momento. Ahora tiene que cuidarlos un poco. Recomendamos baños de contraste, alguna pomada que mejorara la circulación en general, pero recuperaron el funcionamiento en el momento. Vale. O sea que era un tema también del sistema nervioso. Sí. Luego tenemos el tema de pulmones, que si quieres lo desarrollas tú. Sí, lo que yo he visto cuando he estado, por suerte, he estado tratando gente esta semana que ha tenido el coronavirus. He tratado una madre y una hija, las dos tuvieron el coronavirus y demás. Y lo que yo noté es que en el sistema nervioso hay lo que tú dices, es como hay una falta de información o en un momento determinado de la información cuando vas transmitiendo de un sitio a otro, se pierde o se desconecta. Se pierde. Sí, hay como si en las carreteras secundarias se parara el tráfico. Se desconectan. Entonces, cuando tú escuchas lo que es el cerebro y escuchas, por ejemplo, el órgano diana que llamamos nosotros, en este caso, si hablamos del bazo, es la información que llega aferente y deferente, es decir, del bazo al cerebro y del cerebro al bazo, se perdía. Entonces, lo que ha habido que hacer es una reconexión, por así decirlo, nosotros lo llamamos en osteopatía una reconexión, es reconectar esa información, ¿vale? Y una vez que se reconecta esa información es como si el bazo hubiese estado perdido, como si de repente le hubiese dado amnesia y de repente dice el bazo, y se ha reconocido otra vez. Y es cuando dice, ostras, ¿dónde estaba? Y dice, ¿yo qué hago aquí? ¿Qué he pasado? Y no se enteraba de nada. Sí. Dice, ¿dónde estoy colocado en el espacio? ¿Qué movimiento? ¿Qué función tengo? Es como si hubiera que recordarle todo esto. Sí, por eso es que muchas veces perdían la movilidad que tiene que tener propia cada órgano para que el cuerpo funcione correctamente, pues se despistaba, es como un despiste. Claro. Y hay que reconectar. Claro. Entonces aquí hay que hablar mucho, ya que nombras el bazo, porque sabéis que yo insisto desde el primer día. Recordarás que en las primeras charlas, ya desde el primer confinamiento, dijimos el problema de la respiración no es un problema de neumonía, es decir, no es que el aire no entre, sino que los glóbulos rojos se están atiñando y en los capilares de los alveolares, que tienen que pasar de uno en uno, vienen como en cadenas, como en microtrombos que se enganchan. Al final han hecho autopsia y nos han dado la razón. Sabes que yo llevo insistiendo mogollón de tiempo y tú has ido también testándolo y mirándolo con el bazo. Ahora también me han dicho de hospitales que hay médicos que recomiendan para el propio personal sanitario la melatonina, perdón, no me salía la palabra.
que lo veo bien porque están sujetos a muchos cambios de turno y los ritmos circadianos se alteran. Pero fíjate tú que la melatonina la produce la glándula pineal con las relaciones del sueño, la vigilia, el sueño y la vigilia, pero también con el estrés se altera y influye sobre la regulación del sistema inmune y sobre el funcionamiento del timo y del bazo. Y en el bazo regula, además, la fabricación de anticuerpos, que os sonarán estos personajes, los anticuerpos, y de la respuesta inflamatoria a los ataques inmunes de la sangre, es decir, la famosa tormenta de citoquinas esa de la que ha muerto tanta gente. O sea que vamos otra vez al bazo. Yo insisto, por favor, si hay algún médico que nos vea, examinar el bazo. ¿Qué le pasa al bazo? Nadie lo nombra. Y está metido en todos los guateques, toda la fiesta que se están dando en el cuerpo, todas tienen relación con el bazo. Incluyendo esto que veíamos en la sangre, ¿no? Sangre pastosa que no se acaba de limpiar, bazo que está así, hinchado de intentar regenerar células, que se queda atontado. Sí, y comentando justamente esto que dices, ahí vamos a meter un poco el pulmón, que es lo que quería llegar. El sistema, Sí. el sistema nervioso está como despistado, pero lo que yo he visto en el cuerpo de estas dos personas, de la madre y su hija, es que el pulmón va pasando de lo que es los bronquios a bronquiolos y ya va haciéndose más fino, más fino, más fino hasta llegar a los alvéolos pulmonares, donde hay el intercambio de sangre, de tanto la sangre arterial como la venosa, y ahí es donde hace el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Bueno, pues en esa zona más fina es como el sistema nervioso se desconectaba. De repente ahí es donde se empiezan a acumular los hematíes, los glóbulos rojos, y se hacen esas cadenas de, como tú decías, de conga, ¿no? Y hay unos pequeños como trombosis, ¿no? Como pequeños trombos que se van apelotonando porque la sangre no es capaz de pasar. Pero es un tema nervioso. Claro, independientemente de que tengas mucho aire o poco aire. Independientemente, no funciona por ahí. El problema no sería como la neumonía, una falta de oxigenación. Por eso no tenía sentido, además, meter respiradores a alta presión como estaban poniendo en un principio. No, porque lo que había es decir, si tú metes respiradores a alta presión, lo que haces es, si no haces de que por donde no pasa la sangre, no lo abres un poquito, lo que estás creando es más presión ahí. Entonces, Sí, para que reviente. A crear hemorragias, que les pasaba también a muchos pacientes. Morían por hemorragias pulmonares. Y hablando de todo esto, de la respiración y tal, podríamos hablar también de las mascarillas. Esto sería algo que afecta incluso a gente que no lo ha pasado. Si te parece, decimos cosas de gente que ha pasado. Acabamos con eso porque nos faltaría el hígado, el famoso hígado, que es el gran basurero de todo este desorden que está habiendo en el cuerpo. El bazo lo sería respecto a las células propias sanguíneas y el hígado respecto a toda la mierda que echa el cuerpo. Desde los riñones, de tal, también es un poco de venganza del cuerpo, porque sabes que desde la osteopatía vemos que generalmente es el hígado el que tira porquería hacia todos los órganos. Muchos órganos se dañan porque el hígado no funciona bien. Esta vez es a la inversa. El pobre hígado se ha comido los residuos de bazo, los residuos de pulmones, la sangre que no funciona bien, las digestiones que están alteradas, la sangre mal limpiada en los riñones, mal oxigenada en los pulmones y mal entendida en el cerebro, porque luego además el hígado cuando se bloquea no limpia bien la sangre y por lo tanto manda sangre con componentes que deberían estar eliminados de la sangre y llega al torrente sanguíneo cerebral. Y muchos de estos componentes atraviesan la barrera hematoencefálica dañando el comportamiento de la respiración y la regeneración de las neuronas. Y entonces ahí ya tenemos el círculo completo. Vemos por qué influye en el sistema nervioso, control del cuerpo, ya habríamos dado la vuelta entera. Y desde la osteopatía visceral sobre todo, pero a todas las osteopatías, todas las partes que la osteopatía tiene para tocar el cuerpo, tenemos técnicas, tácticas y tratamientos para cada una de esas zonas y para la armonía de todas ellas juntas. Por eso decimos el síndrome que coge esto, los problemas físicos de los que han pasado y ahora esto que decías tú, los problemas emocionales y de comportamiento de los que no lo han pasado pero están sufriendo las consecuencias como lo que decías tú de la mascarilla. Eso es. Las mascarillas es que están viendo problemas de respiración. De hecho, yo sin ir más lejos, yo hace poco, porque hasta que no se ha podido conseguir, no las tenía, he comprado las mascarillas esas, las FP2. FP2, sí.
y casi me ahogo. O sea, es decir, no podía, no entraba aire puro, es decir, yo estaba respirando mi propio oxígeno. Bueno, E incluso estoy escuchando médicos que dicen, criaturas de Dios, es decir, ¿qué hacéis con las mascarillas conduciendo en un coche que estáis solo y con la mascarilla puesta? Sí que es cierto que es un... ostras, esto permíteme que haga un inciso porque el otro día me meaba de risa con Ana. Resulta que te dicen que tienes que llevar la mascarilla en el coche, pero la Guardia Civil dice que si vas con la mascarilla en el coche te pondrán 80 euros de multa. Oye, por favor, no se puede soplar y sorber a la vez. Tengo que llevar la mascarilla, pero como la mascarilla te puede dificultar la conducción, la visión y no sé qué, 80 euros de multa si llevas mascarilla en el coche. ¿Os queréis aclarar ya? Claro, lo lógico es, yo por ejemplo, hoy me ha parado a mí la Policía Nacional porque he ido a recoger la perrita que la lleva al veterinario y bueno, y yo decía, bueno, me la pongo, no me la pongo, me la pongo, al final pues no sabes qué hacer, porque para unos tienes que llevarla puesta igual que los guantes, ¿vale? Y para otros no tienes que llevarla o si te la llevas te ponen multa. A ver, es de lógica, si vas en el coche solo no vas a contagiar a nadie, la mascarilla es por si tú tienes Claro, una infección y vas a contagiar a alguien. No vas a contagiar. claro. Y si vas en el coche con tus hijos o tu familia o tu perra con la que convives, tampoco le vas a contagiar nada si estáis viviendo juntos. Yo lo que yo he percibido que yo de tener un día la mascarilla puesta para el trabajo y tal y cual, yo empecé a sentirme mal, o sea, mal. Y yo es que estaba teniendo, mi saturación de oxígeno estaba bajando, porque no estoy Claro. respirando oxígeno, estaba respirando mi propio aire una y otra vez que haya respirado. Entonces, lo Sí, sí, primero, baja hasta un 30. Hay un estudio que ha circulado por ahí, nosotros lo pasamos al grupo, creo, que hay un estudio en una universidad de Alemania que afecta a la salud porque bajas la oxigenación hasta un 30% y además estás volviendo a introducir dentro partículas que deberían estar fuera, que tú las claro, exhalas. claro, incluso he estado Eh, con otras personas también, nos han hecho una pregunta al tanto, o sea, al hilo del bazo. Nos preguntaban que una persona que le hayan hecho una esplenectomía, que es una extracción del bazo, que cómo les afectaría. ah, Respecto a las malas respuestas del bazo, te afectaría bien, porque si no tienes bazo, el bazo no va a desencadenar una respuesta inmune desbordada ni te va a estar afectando respecto a la regulación. El cuerpo ya habrá intentado regularse de otra manera, pero todo el golpe que no para el bazo va a ir a parar al hígado, casi 100% seguro, o a tu sistema linfático. ¿Vale? Solo apuntar eso. vale, genial, no, no, estupendo. Sí, sí, sí es cierto que nosotros queremos que todas las preguntas se vayan contestando, ¿vale? Obviamente que sean relacionadas con el hilo de lo que estamos Sí, hablando para no irnos de un sitio a otro, ¿no? Pero queremos contestar a sí, todas. sí, Bueno, esta venía muy a cuento porque hablábamos de lo del bazo. algo Entonces más te que ahorrarías los problemas que causa el bazo, pero te faltaría el trabajo que está haciendo el bazo. eso es. Así Bueno, que, tener en cuenta que cuando extirpan un órgano del cuerpo, el resto de los órganos, el resto de los sistemas van a intentar compensar la falta de la función de ese órgano. Entonces, el cuerpo es muy inteligente y se intentará adaptar en la medida de lo posible. Entonces, por eso es tu respuesta, sí, ¿vale? sí. Yo incluso tengo una paciente que no tenía la tiroides, pero sin la tiroides y con la medicación era un sin vivir para ella. Acabó funcionando bien sin medicación y sin tiroides. Claro. Yo me maravillaba con el cuerpo. Digo, no sé cómo lo haces y su médico decía, no sé cómo lo estás haciendo, pero tu cuerpo te está regulando perfectamente sin tiroides, cosa que se supone que no se puede hacer. Pues esta chica consiguió hacerlo, porque su cuerpo reaccionaba tan mal a la suplementación tiroidea que era una enfermedad en sí mismo y decidió dejar de hacerlo de esa manera y se reguló maravillosamente. O sea que nunca al cuerpo se le puede decir que no y nosotros presenciamos milagros cada día. Eso Pero está. bueno, volviendo al tema de la mascarilla, los problemas, decíamos, sobre la oxigenación y la autointoxicación del aire, pero trae más problemas. Trae más problemas. Cuéntanos qué más problemas trae. Por ejemplo, los hombres que tenemos barba, la empezamos a destrozar por dentro y si no nos damos cuenta nos comemos parte de ese material que no es muy sano que digamos, ¿eh? Exactamente, no, no.
Bueno, yo un día de estos que fui al mercado, empecé a estornudar y me quité la mascarilla, la gente te miró casi como que un poco me hacen una hoguera, me queman la puerta del mercado. Digo, estoy estornudando por la mascarilla. Sabes que estoy perfectamente sano, pero yo no puedo seguir con esto porque, o sea, huelo lo que tú dices, nos vamos rascando y es como si estuviera metido en una carpintería, estoy oliendo serrín, polvo todo el rato. Ese es Claro. uno de los temas. Luego, la sensación de amordazamiento, ¿no? De angustia, de problemas para la comunicación, que tú a veces hablas con alguien y dices, ¿qué? No te digo, ¿qué has dicho? Porque tú hablas con normalidad y la mascarilla se come parte de las palabras que tú dices. Entonces, Sí, también nos está dando problemas de comunicación. es cierto. Tiene un sentido el que nosotros, de la manera que nosotros respiramos, inspiramos y soltamos aire, esto tiene que estar abierto para que salga el aire. Igual que cuando hacemos un estornudo, que llega el estornudo a tener hasta 200 kilómetros de velocidad, de estornudo, curioso, ¿no? Un dato curioso, Sí. 200 kilómetros de velocidad. Necesitamos que el estornudo, esto esté abierto. O sea, si yo voy a estornudar, esas personas que a mí me preguntaban, ¿es bueno aguantarse el estornudo? Le digo, no te lo aguantes. El estornudo es para que haya un golpe ¡paf! Fuerte de aire para que... Alejes de ti cosas, evidentemente no le estornudes a alguien encima. O sea, yo cuando estornudé no le hice al que tenía delante en la cola, no, ¡bah! En el cogote. Me aparté, tosí, o sea, estornudé varias veces, pero me quité la mascarilla. Digo, no puedo, es que voy a estar estornudando aquí como un borrico todo el rato, no puede ser. Sí, Así sí, que yo creo que habría que racionalizar el uso de las mascarillas. Primero porque causan problemas parecidos a la claustrofobia, que dan problemas de salud, de falta de oxigenación, de vuelta a meter las partículas. Eso en un aspecto no va mal porque hay gente que tenía litosis y no lo sabía, sus familias y sus compañeros la sufrían en silencio y ahora se han dado cuenta. Eso los que sois dentistas y estomatólogos lo habréis visto, ¿no? Debido a más consultas, a tomar conciencia de que el aliento no estaba sano, ¿no? Por problemas digestivos o por problemas odontológicos. O sea que por ese lado hay mucha gente que sí que se ha dado cuenta que tenía un problema. Pero bueno, tenemos ese problema claustrofóbico, tenemos un problema de baja oxigenación, con lo cual la disnea se aumenta y la sensación de ahogo, evidentemente, viene aparejada. Y luego, además, tenemos la ingesta de partículas y de partículas nuestras que deberían estar expulsadas, nos las volvemos a tragar otra vez. Hablándolo simple y llanamente, tú tienes esto aquí, es como si te comiera los mocos cuando llevas mucho rato con una mascarilla. ¿Habéis visto a algún niño hacer así y comérselo a un moco? ¿Vale? Esos mocos tienen parte de las partículas que nosotros expulsamos y que se quedan ahí pegadas, que expulsamos y que no deberíamos volver a ingerir. Y sin embargo, volvemos a hacerlo. Así totalmente. que el personal que esté encima de personas de las que puede respirar cosas o una persona que esté enferma que pueda toser o comunicar directamente encima de la persona, sí, por favor, esto sí. O sea, si yo me pongo a lijar una puerta de casa, me pondré mascarilla y gafas. Pero mi vecino no se la va a poner porque no le va a llegar el polvo. ¿Vale? No, no vamos a poner mascarilla a todo el barrio porque yo estoy lijando una puerta. Así que con esa lógica yo creo que podríamos racionalizarlo bastante. Sí, Y a los balconazis y a los mascarillazis, nazis, o como se diga, esta gente que pone el grito en el cielo enseguida, por favor, centraros un poquito, buscar información, no veáis tanto telediario, porque el telediario llega un momento que parece un bucle, puede repetir lo mismo y además se contradice a sí mismo, buscar vuestra propia información y tomar lo que tú decías, no salir fuera y ser un poco libres. ¿Vale? Con que no le tosas o le estornudes a nadie encima, con que no estés encima de una fuente de contaminación de la que te tengas que proteger, ya sería bastante, totalmente, desde mi punto de totalmente. vista de la respiración y el contagio. ¿Algo que quieras añadir más relacionado con el síndrome COVID? Sí, nos hacían un poco de pregunta, decía que cómo activábamos lo de los vasos, que la chica lo pregunta es osteópata, ¿no? Esto ya lo hemos aprendido que los nervios, igual que cualquier parte del cuerpo, tienen su movimiento, como están compuestos de células, tienen un movimiento de expansión, nutrición y momento de retracción y vacío de residuos. Entonces, desde la zona que no funciona, hay que ir como rebobinando hacia el sistema nervioso central y ver dónde es la zona que no conecta o que no tiene esa función o ese movimiento de respiración, ¿no? Como tú decías, que está como seca. Y a partir de ahí empezar a volver ese funcionamiento, ese movimiento de expiración-retracción, que es lo que nosotros decimos de respiración de los tejidos, y reponerlo hasta la zona focal y que todo funcione.
Vale. Que esto básicamente es lo que haríamos en todos estos problemas que estábamos teniendo con el síndrome COVID, porque si el cerebro no funciona y la meninge está retraída, vamos a estirar la meninge, le vamos con todas las técnicas que hacemos, la vamos a poner otra vez en su amplitud y en su movimiento, vamos a hacer que el riego del cerebro sea correcto, las arterias funcionen bien, vamos a hacer que el líquido cefalorraquídeo sea limpio, se produzca y se recicle bien, y así con cada una de las partes del cuerpo. Es un tema de respiración. El problema inicial de esta patología ha sido la respiración. Acordaros lo que decíamos del desaliento. Y el desaliento no es solo pulmonar. Podemos tener un desaliento celular, de que mi célula sienta que ya no tira, que ya no me acompaña. Aquí es bueno recordar las funciones principales de la célula, que es cuando nace la célula es el crecimiento, la reproducción, la alimentación y la excreción. Es decir, excreta la célula como está viva y cómo se alimenta, tiene que excretar. Si en un momento determinado de tu vida la célula hay alguna de esas funciones que no las puede hacer correctamente, pues van a empezar a haber problemas. Y nosotros lo que hacemos desde la osteopatía es que todas esas funciones vuelven otra vez a funcionar correctamente. Claro. En la osteopatía sabes que una de las 4 normas básicas es el movimiento es absoluto. Si una zona del cuerpo, la que sea, pongamos la célula, pero un tejido que se compone de células, un órgano que se compone de tejidos y un sistema que se compone de órganos, si se mueve correctamente, la salud está. Por lo tanto, tenga la forma correcta o no, tenga la nutrición o no correcta, si no se mueve, no funcionará. Si se mueve, funcionará. Por eso se dice que el movimiento es absoluto. Si no hay movimiento, no hay vida. Si hay movimiento, hay capacidad de vivir. Eso es de Francisco, eso es el primero de osteopatía. Eso es El primero de osteopatía. El primero estamos haciendo un recuerdo vintage. Más o menos, más o menos. Otro de los principios, o sea, de Andrew Steele, el padre de la osteopatía, que decía la ley de la arteria absoluta. Es decir, a donde no llegue la sangre, o sea, ese tejido va a tener un gran problema. Entonces, la osteopatía lo que hace es que otra vez todo funcione para que llegue la sangre a donde tiene que llegar. ¿Por qué? Porque la sangre lleva la vida, ¿vale? Entonces, la sangre entra por arteria y sale por vena y linfa. O sea, ese circuito tiene que estar abierto, si no, no hay vida. La arteria es absoluta, lo que decíamos. El movimiento gobierna la función, es decir, si hay movimiento habrá función, si no hay movimiento no habrá función, y el movimiento es absoluto. Fíjate qué normas más sencillas, pero que rigen a todo el funcionamiento del cuerpo. Es cierto, es cierto. Bueno, pasamos a... Una de las cosas que decíamos de la mascarilla también influye, que esto tenía que ver con el terreno de Anna Campi, ¿no? Los contactos prematuros. Claro, no lo vemos porque llevo la máscara, pero vamos apretando los dientes y estamos en tensión porque nos crea una situación de estrés. Sí, estuve hablando con ella y me estuvo comentando el tema de que me dice, a ver si puedes comentar algo del contacto prematuro. Y aprovecho ahora, Ana, que todo lo que puedas tú aportar lo puedes hacer a través del chat, nos encantaría. A ver, ella me decía que incluso estaba investigando cositas y estaba viendo de otros especialistas, osteópatas y demás, y estaban hablando del contacto prematuro. Yo te lo voy a hacer a ti la pregunta, Francisco, desde el punto de vista tuyo como osteópata. Cuando tú encuentras una persona que tiene un contacto prematuro y le dices, muerde los dientes y le haces una escucha global desde la cabeza a todo el cuerpo, ¿qué sientes? ¿Qué ves en el cuerpo? ¿Qué ocurre en el cuerpo? Bloqueo. Casi siempre la emoción principal es miedo, tensión hacia algo. Suele haber cierre aquí detrás. Entonces, si lo vemos con un cráneo, lo veríamos claro. Si nuestro cráneo enderezado está en esta posición anatómica, si nosotros sentimos miedo, hacemos esto. Nos ponemos a la defensiva. Si yo hago esto, roto los temporales. Si roto los temporales, mirar dónde está la mandíbula. ¿Vale? La mandíbula o se nos quedaría así, bloqueada, abierta, o se nos bascularía de tal manera, si adelantamos esto, que tendríamos una cosa así, exagerándolo. Sí que sería una respuesta fisiológica y mecánica a una situación de estrés. Cuanto más mantenido, más bloqueado, evidentemente. Si es puntual, no, pero es que ya llevamos 2 meses y medio con el rollo este. O sea que debajo de las mascarillas hay mucha gente apretando los dientes. Totalmente. ¿Y cuánto nos queda de tiempo? Porque pronto se acabará la hora, ¿no? Vale, nos quedan unos 4 minutitos nos quedan. Ah, vale.
luego haremos la conexión a tu hora, ¿no? Porque nos Sí, queda cuerda para rato. nos queda un ratito más. Vamos a seguir el tema podemos hacer ahora cuando paremos, si damos tiempo para ir al baño, el que quiere al baño, y nos enganchamos Sí, rápidamente, también para no nos perder. enganchamos de nuevo en un Eh, momentito. De lo de, acuerdo. lo que- Destacar esto para la gente que ahora ya no nos podrá seguir. Nos queda la filmación de la semana pasada que por problemas de tanta información que tenemos y de horas de vídeos grabados se me ha bloqueado la memoria de todos los sistemas y estoy intentando limpiar para poder colgar los vídeos de la conversación pasada y volver a ponerlos de esta, ¿vale? Y también decirle a la gente que pondremos en la descripción del vídeo lo del Bizum, para lo que habéis querido contribuir económicamente a toda la chapa que os estamos dando, al espectáculo, los que queréis contribuir al espectáculo. Pondremos ahí el número de teléfono donde podéis hacer un Bizum, Eso. ¿vale? Yo quería decir una cosa, y lo voy a dejar aquí y ya seguimos por mi canal, ¿vale? Cuando hay también, aparte, añadiendo a lo que tú has dicho, cuando hay un contacto prematuro, es decir, imaginaros que esta es mi mandíbula superior, esta es la inferior, ¿vale? Esquemáticamente, y hay un contacto que contacta antes que el resto del resto de dientes, ¿vale? No sé si alguna vez os habrá pasado que vais al dentista y, por ejemplo, os hace un empaste y se queda un poquito más alto y entonces cuando tú muerdes sientes que toca antes ese diente que el resto de la dentadura. O cuando comes y a lo mejor te queda un trocito de comida en el diente y vas a morder y sientes que contacta eso antes que el resto de la arcada, de todos los dientes. Sí. ¿Qué va a hacer el Vale. cuerpo? Yo la que te decía de contacto prematuro era cuando lo hacemos tensional, hacemos un contacto global, es decir, los dos lados nos Eso. hacen a la vez. Luego, si quieres, ahora en tu hora explicamos por qué las palancas de fuerza pueden hacer que un diente haga como un piano, que estén Vale. eh, de esto. Nos preguntaban que dónde colgamos los vídeos, los ponemos en el YouTube, en el canal del Esqueleto Sabio, en la lista de El Esqueleto Confinado, ¿vale? Los vamos metiendo todos ahí, los que vamos grabando de estas conversaciones, porque solo permanecerá 24 horas y luego se borra esto de Instagram. Entonces lo grabamos y lo colgamos ahí. Y ahí podéis seguir haciendo preguntas y todo, ¿eh? Y a Elena Y dice, el nombre del canal de Alex, el mío es OsteoAle García en Instagram, ¿vale? Está abierto para que os podáis, ahí lo ha puesto Monse, OsteoAle García. Gracias, Monse. sí, ¿Seguimos en mi canal porque para que no se corte o tiramos? sí, esperamos hasta que nos echen. Mira, quedan 20 segundos, así que Venga. hacemos la cuenta atrás, ¿no? 19, 18, vale. Eso, seguimos ahora en tu canal, esperamos que la gente se conecte y seguimos con lo de la dentadura, si quieres.